Vamos a hablar del uso del teléfono y de las tecnologías en el aula. Exactamente, porque como comentábamos también en distintas ciudades se implementan decisiones en los colegios de usar o no usar el celular en el aula como uso recreativo, como un uso más académico. Acá en Córdoba se va a implementar a partir del 15 de agosto efectivamente una ordenanza que restringe el uso en las escuelas municipales y pasa a lo largo y a lo ancho de la provincia y también del país esta preocupación de celular sí o no adentro del aula. Bueno, y estas charlas las tenemos para hablar con los que saben, porque uno nunca sabe. Charlamos a fondo en A la Vuelta, presentada por APAS Córdoba. Porque si buscas tranquilidad para tu patrimonio, recordá, el productor asesor de seguros es tu respaldo profesional. No estás solo ante un imprevisto. Pedro Figueroa, es docente, investigador universitario, especialista en tecnología de la información. Pedro, ¿hay una sola respuesta a la pregunta ¿qué hacemos con los celulares en clases o no? Buenas noches, bienvenido a La Vuelta. ¿Qué tal? Buenas noches, un gran gusto, Federico, Sandra, Freddy, estoy en contacto, gracias por el llamado. No, efectivamente no hay una única respuesta y quizás ahí hay una primer premisa a tener en consideración, porque si no hay una única respuesta, quizás no deberíamos pensar en una única medida, ¿no? Es decir, si hablamos de personalizar la educación, si hablamos de identidades institucionales diferentes, si hablamos de recorridos diferentes, quizás una medida generalizada lo que hace es equiparar, pero no tener en cuenta justamente esas consideraciones particulares, ¿no? Y ahí está la complejidad de este tema, sumado a que es algo extraescolar, es decir, como en todos los ámbitos, como ocurre ahora con la inteligencia artificial, es algo que se mete por la ventana a las escuelas, a las instituciones educativas y que, por ejemplo, viene avalado también desde las casas y desde las familias. Entonces eso añade también otra capa de interrogantes e incertidumbres, porque si las familias avalan el uso del teléfono celular, ¿por qué no tenerlos en cuenta eventualmente en un ámbito educativo tendiendo a la formación? Y añado una tercera cuestión que también tiene que ver con que no hay una única respuesta y es quizás la pregunta incómoda. ¿Le preguntamos a los chicos qué hacen con el teléfono celular? Les preguntamos qué quieren hacer con el teléfono celular, les preguntamos por qué utilizan todo el día el teléfono celular y la más incómoda de todas de las preguntas, ¿por qué se distraen los chicos en la escuela? ¿Y por qué necesitan un teléfono celular eventualmente para distraerse? ¿A dónde quiero llegar? A que la discusión por el teléfono celular no es tecnológica, es pedagógica, es educativa, es vincular, y después eventualmente tener elementos para tomar una decisión. Claramente es un aparato muy potente, pero no es el generador de todos los males de la educación, y de hecho un informe de Argentinos por la Educación que dice que solo 18% de estudiantes de Argentina de 8 años no tienen un teléfono celular, pero ese mismo informe, que a veces se toma como aval, dice los resultados sobre mejoras en el rendimiento académico son dispares, no se traducen siempre en mejoras de los aprendizajes. Entonces quizás estamos atacando un problema esperando un resultado que no va a ocurrir de esa manera, ¿no? Por eso la complejidad del tema, sin duda. Te hago una pregunta de lo que dijiste recién. ¿Vos le hiciste la pregunta a los chicos? Esa pregunta que nos decía si la hicimos los padres. Y me interesaría saber, me imagino que sí, y quiero saber qué abanico de respuestas encontrás. ¿El abanico de respuestas a la pregunta de por qué se aburren? Sí. Me encanta esa. Por ejemplo, cuando uno empieza a indagar, hay veces que las instituciones educativas no le damos el sentido que está propuesto para esas instancias de aprendizaje. Es decir, porque no le encuentran el para qué. La clásica pregunta, inclusive en el primario o en el secundario, ¿para qué me sirve esto? Los docentes podemos tener ese para qué en claro, pero no lo terminamos de transmitir. Entonces, está totalmente desconectado. E inclusive si le agregamos una prohibición a un aparato que los chicos de 8 años en adelante, después discutimos eventualmente alguna regulación en cuanto al tiempo y a las pantallas y a los contenidos, pero si ese aparato que yo tengo 24/7 a disposición, que es mío, que es mi teléfono, ¿no? Que eso tiene una carga importante, alguien me lo prohíbe,
yo lo que espero es terminar con esa prohibición en cualquier momento. Entonces, cuando salgo de la escuela, esa prohibición tuvo un efecto contraproducente, porque no me generó, ahora entiendo cómo usar mi teléfono celular, sino lo que me genera es, ahora puedo usar lo que yo quiero usar. Y esto sumado a otra cuestión incómoda en educación, digo, porque los chicos nos dicen, cuando les preguntamos, me aburro y no le encuentro sentido a la escuela. Pero también sumado a que desde diferentes ámbitos ministeriales y estructurales de los sistemas educativos, en cualquier jurisdicción, en cualquier ámbito, hace más de 10 años que venimos trabajando el uso pedagógico de las nuevas tecnologías. Entonces, si hemos llegado al punto de tener que prohibir un aparato, quizás, lo dejo como pregunta, no supimos completar ese proceso de uso pedagógico de las nuevas tecnologías, al punto que tenemos que decir, vos, aparato, acá hoy no entrás, ¿no? Entonces, es complejo, pero reitero, es una interpelación hacia adentro de los sistemas educativos. ¿Cómo andas, Pedro? Federico te saluda. Hola, Fede, ¿cómo va? Augusto? Yo voy a ser abogado del diablo. Por favor. En el caso de mi hija, ella en el colegio no lo pueden usar, lo tienen que dejar. Bien. Y este caso es único, no voy a generalizar, pero yo veo que ha trabajado mejor este año, ha estado más enfocada, ha tenido, es muy particular, pero ha tenido, me da la impresión de hablar con ella, mejor rendimiento. Lo dejo como un ejemplo nada más de que a mí me parece que prohibir no estaría tan mal. Me parece, no estoy diciendo que sea la respuesta. La cuestión es, nos pongamos en la otra vereda. ¿Cuándo sí? ¿No? Claro. ¿Cuándo sí eventualmente utilizarlo y para qué? No quiero convertirlo en una cuestión personal, Federico, ni mucho menos, pero la cuestión es, todo ese mejor rendimiento se debe eventualmente a haber quitado una distracción, cómo se utilizaba antes, cómo se puede utilizar, en qué momento sí y en qué momento no, pero también pensando en los roles de padre, ¿quién se hace cargo de la otra parte? Supongamos que la prohibición funcione, y no estoy diciendo que no, estoy diciendo que con ciertos parámetros, pero también ¿quién se hace cargo en la educación de todo un niño y un adolescente, de su alfabetización digital, de fortalecer criterios de uso de nuevas tecnologías, en la producción de contenidos, de conocimientos? Y ahí entra en juego que todos nos hacemos cargo. Entonces la conclusión es que nadie se hace cargo, porque no hay espacios específicos para enseñarnos a utilizar estas nuevas tecnologías en el recorrido de escolar. Claro, hay excepciones, y hay excepciones institucionales, y que hay distintas experiencias que se van marcando, pero a nivel general, y por eso vuelvo a que cada caso particular debería atenderse. Hay países que no lo prohíben, pero sí dan orientaciones, pero dejan la decisión final a cada una de las escuelas. Ahí me parece que hay un punto central. Cada escuela sabe lo que puede hacer, lo que hizo y lo que debería hacer con estas nuevas tecnologías, porque en definitiva lo que tendríamos que intentar es que sirvan para mejorar el desempeño de aprendizaje, pero a la vez el fortalecimiento de la ciudadanía digital de nuestros niños, jóvenes, adolescentes. Claro. Y ahí está el punto central. Está bueno, ¿Por qué prohibir un aparato que va a formar parte inevitablemente de la vida cotidiana? Mejor, más que prohibición, enseñar a utilizarlo en distintos momentos. Algo así me pasó cuando pregunté. Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Andrés? Bien, todo bien. Le pregunté a mis sobrinos, porque en el cole algunos profes le dicen lo tienen que dejar acá, al celu, en algunas materias. Y le digo, ¿y por qué te lo hacen dejar? Porque nos dispersamos, nos distraemos. ¿Y a vos qué te pasa con eso? Y que el celu es mío. ¿Y para qué lo querés? Si no, tenés que prestar atención al profe. Claro. Porque es mío, me contestó uno de ellos. Entonces está esto, ¿no? De ver de qué manera se puede complementar el uso. Conozco casos de algunos profes que les piden que hagan alguna tarea determinada usando el celular, alguna búsqueda con el celu y demás, ¿no? Me parece que tiene que ver con un desafío del uso de las TICs en general y del celu en particular. Claramente adhiero a esa cuestión, y por eso decía en el cuándo sí.
¿no? Y claramente los docentes estamos en cierta incertidumbre con respecto a la tecnología y a cómo utilizarlo, y está esta cuestión también pública de, bueno, no, hay que prohibirlo, y hay como toda una tendencia, inclusive internacional, a prohibir este aparato porque distrae, y ver cuándo lo podemos utilizar. Pero en realidad tenemos que buscar aquellos momentos en los que efectivamente podamos potenciar el aprendizaje con estas nuevas tecnologías. Porque si no, se lo toma como algo, acá me parece que está el punto, se lo toma como algo externo, no solo a la escuela, sino a la vida de nuestros niños o adolescentes, cuando en realidad está integrado. Eso no significa un uso acrítico ni una aceptación 24/7 sin ningún tipo de criterio, pero sí empezar a formarlos con ciertos elementos y con ciertas orientaciones también. Entonces, volviendo al inicio, si les preguntamos a los mismos chicos, si involucramos a las familias, si empezamos a ver la realidad particular de cada una de las escuelas, si vemos el recorrido, si hacemos valoraciones como la que decía Fede en cada uno de los momentos y vemos distintos resultados, bueno, quizás la contraparte es, bueno, ¿y cómo podemos aprovechar el teléfono celular para potenciar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Lo que te quería preguntar es si tienen cintura las instituciones, ya sean los ministerios, lo que sea, para agilizar rápido una discusión. Yo para no pegar de afuera, yo les cuento a la gente, y hoy Reuters da un estudio sobre, Reuters es, ¿cómo le explico, Fede? Una de las agencias de noticias más grandes y prestigiosas del mundo. Una encuesta con 100.000 personas de 48 países distintos, o sea que es bastante global. Y el estudio, el Global Media Forum presenta, dice que, a ver, estoy buscando el dato, pero es para nosotros que trabajamos en los medios es espeluznante, que por primera vez las redes sociales y las plataformas de video se usan en todo el mundo como fuente de noticias, más que la televisión, la web y obviamente las radios y los medios convencionales y todas las apps web que quieras de los medios convencionales tradicionales. Entonces, y esto es algo que lo estamos viendo ahora cuando, por ejemplo, vos hoy le decís a un chico de 17 años que no hubo una pelea en el vestuario de la final, y todos te dicen, no, si yo lo vi en TikTok y te lo van a discutir. La pregunta es, nosotros los medios estamos viendo cómo nos acomodamos, cómo acomodamos el apero andando. Las instituciones educativas, ¿tienen cintura como para llevar estas discusiones a buen puerto y rápido? No. Los sistemas educativos no tienen esa cintura o esa capacidad o posibilidad de reacción de manera flexible y casi inmediata a lo que va ocurriendo. El ejemplo está también en la inteligencia artificial. 3 años, 4 años después de haber surgido de manera masiva la IA generativa, estamos todavía viendo para dónde disparamos con esa tecnología. Y con el teléfono ha pasado igual. Tenemos capacitaciones desde el 2010, 2012, 2015 que hablaban del uso pedagógico del teléfono celular y no supimos, y es una evidencia muy concreta, involucrarlo en nuestras rutinas y fortalecer la enseñanza, el aprendizaje, y ni hablar de la evaluación sigue siendo un lugar en el que estas cuestiones no pueden entrar, ¿no? Los sistemas educativos son bastante rígidos en general, y ahí aparecen las excepcionalidades institucionales con cierto margen, hay que decirlo, quizás el sistema privado educativo argentino tiene mucho más margen de maniobra que el sistema público por sus mismas características y por sus particularidades, porque las instituciones privadas pueden proponer proyectos financiados desde algún lugar con ciertas características particulares, ¿no? Y eso es cierto. Y ahí vamos generando quizás alguna brecha complementaria a las que eventualmente puede haber dentro de los sistemas educativos. Y sumado a eso, Freddy, también está la cuestión de los docentes, que cuando uno empieza a conversar con los colegas y empieza a indagar eventualmente, tampoco tenemos tanto conocimiento de cómo hacerlo, ni tanta certeza de si esto funciona o no funciona, y cómo poder involucrarlo, ¿no? Y cómo poder trabajar con estas cuestiones. Entonces el tema es complejo, lo reducimos a mi modo de ver en un aparato, pero si eso no conlleva otras estrategias más profundas, incluyendo algunas transformaciones quizás de raíz
o desnaturalizar algunas prácticas educativas, nos quedamos en la discusión del aparato, ¿no? Entonces, en algunos casos es como echarle la culpa al GPS de que yo llegué a otra ciudad cuando en realidad yo lo programé mal o yo lo utilicé mal, ¿no? Y entonces le echo la culpa al aparato y no vi que en realidad en vez de poner Córdoba de Argentina puse Córdoba de España y tuve que cruzar el charco. No, bueno, te quería preguntar... esas cuestiones... Sí. No, termina. Pues no, digo que esas cuestiones hay que revisar inevitablemente. Estaba pensando en ejemplos prácticos de eso, ¿no? Me imagino Sí. un docente. Soy docente, vos sos docente. Sí. ¿Qué tipo de ejercicio, qué tipo de actividad se te ocurre a vos para que el celular sea parte de la hora cátedra, el momento de enseñanza, donde el docente pueda sacarle provecho? Digo, los chicos usan muchísimo ChatGPT, o sea, ChatGPT hoy es parte de su vida. Es parte de su vida, digamos. Incluirlo, enseñarle a trabajar, pero no desacreditarlo, ni mucho menos. Pero también el docente tiene que saber hacia dónde van, digamos. ¿Te parece que por ahí va el tema de decir, bueno, vamos a hablar de la Revolución de Mayo y trabajemos sobre la investigación que pueden hacer en un chat de inteligencia generativa? ¿Cómo lo ves? Sí, pero requiere cambiar metodologías. Digamos, yo ya no puedo pedir el clásico informe o la monografía que nos hacían hacer, ya no puedo pedir solo buscar información, porque eso ya está naturalmente dado, inicialmente dado, ¿no? Pero sí puedo hacer, doy dos ejemplos, quizás de distintos niveles. Por primera vez con la IA generativa y el teléfono nos puede ayudar, yo puedo conversar con un autor. Le cargo 2 o 3 textos de determinado autor, se me ocurre José Hernández o el Martín Fierro, sí, y empiezo a preguntarle cosas al Martín Fierro, no a alguien que se hace pasar por el Martín Fierro simulado. Digo, le empiezo a preguntar específicamente al autor y al Martín Fierro, y hasta puedo proponer algunas instancias más lúdicas. Bueno, ¿qué diría el Martín Fierro hoy del Mundial? ¿Qué diría? Pero respondiendo desde el Martín Fierro, no desde lo que quizás la máquina me va interpretando desde ese lugar. Entonces, ahí puedo empezar a buscar algunas otras actividades, partiendo, por ejemplo, de la IA generativa, o pienso en otros ámbitos con estas potencialidades y con el teléfono. Le sacamos la foto al aula y la subimos a una IA y le preguntamos, bueno, ¿cómo podemos modificar? ¿Qué elementos de luminosidad están presentes o no? ¿Cómo podemos mejorar nuestras condiciones de estudio? Etcétera. Digo, requiere un cambio metodológico, pensando que la herramienta no genere el producto final, genere el disparador para, ¿no?, empezar a pensar. Bueno, Pedro, ¿y vos cuando ibas al colegio te preguntabas para qué te sirve? Porque yo sí me lo preguntaba, yo todo el tiempo me preguntaba. Algunas materias, permanentemente, tal cual. Y he encontrado varias respuestas. Hoy, de hecho, soy docente porque encontré en varios profes la respuesta que me daban plenamente y le daban sentido a la educación, ¿no? Y bueno, y desde ahí viene un poco la vocación también. Pero esta parte de escuchar a los chicos, a los estudiantes, es quizás una cuestión a fortalecer, porque cuando los escuchamos sinceramente, ¿no?, cuando queremos que digan lo que nosotros queremos escuchar, claro, es una cuestión, pero ¿y por qué te aburrís en la escuela? Ay, dicen y ahí nos pongamos el casco y escuchemos, porque es bastante crudo a veces la respuesta, pero me parece que habla de la necesidad de transformar y de revisar varias cuestiones. Pero no buscar, definitivamente cierro con esto, no buscar culpables primero afuera, ¿no? La IA, el teléfono celular, a veces la familia, a veces los medios de comunicación, a veces, sino preguntarnos en este contexto qué mejor educación podemos llegar a tener. Linda charla, Pedro, hay un montón de mensajes, ya lo vamos a leer, si querés quédate prendido a las 2, porque a esta hora nos gustan hablar de estas cosas y con tiempo y sin corridas de la noticia, que eso también somos responsables nosotros cuando pensamos los medios también. Gracias, un abrazo grande. Acá quedo, gracias a ustedes, un abrazo. Gracias. Información, análisis, debate y buena música.